Buena tarde, me llamo Melanie Alejandra Hernández Recinos, pertenezco a la clase del licenciado Gustavo Orellana en Derecho Internacional Público. A continuación hablaremos sobre la introducción del Derecho Internacional Público. La igualdad soberana es un principio fundamental del derecho internacional que establece que todos los estados son iguales en términos de su soberanía y tienen el mismo estatus legal. Esto significa que ningún estado tiene autoridad o poder sobre otro estado. Cada estado tiene el derecho inherente de gobernarse a sí mismo sin interferencias indebidas de otros estados. Este principio de igualdad soberana es esencial para el funcionamiento del sistema internacional y está consagrado en las Cartas de las Naciones Unidas, en el artículo 2, párrafo 1, que indica que la organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Sin embargo, es importante destacar que aunque los estados son iguales en términos de soberanía, esto no significa que tengan las mismas capacidades económicas, políticas o militares. Los estados varían en tamaño, recursos y poder, pero en el ámbito del derecho internacional todos son considerados iguales en su estatus legal. Este principio de igualdad soberana tiene implicaciones en diversos aspectos del derecho internacional, como la diplomacia, los tratados, la resolución de conflictos y la cooperación internacional. Las normas y tratados internacionales se basan en gran medida en el respeto por la igualdad soberana para garantizar la estabilidad y el funcionamiento adecuado del sistema internacional. En el ámbito del derecho internacional, las Cortes internacionales son instituciones a las que los estados pueden recurrir para resolver disputas y conflictos de manera pacífica y conforme al derecho. Sin embargo, la obligatoriedad de someter un conflicto ante una Corte internacional puede variar según varios factores, incluyendo los acuerdos a los que los estados han accedido y las circunstancias específicas de cada caso. A continuación les mencionaré los tipos de cortes. Está la Corte Internacional de Justicia, que es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas y se encarga de resolver disputas legales entre estados. La siguiente es la Corte Penal Internacional. Esta corte tiene jurisdicción sobre crímenes graves de alcance internacional como el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra. Y por último son los tribunales internacionales especializados. Además de las Cortes Generales mencionadas, también existen tribunales internacionales especializados para casos específicos, como el Tribunal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Especial para Sierra Leona. En muchos casos, la obligatoriedad de someter un conflicto ante una corte internacional depende del consentimiento de los estados involucrados. Esto significa que los estados deben de aceptar de manera voluntaria la jurisdicción de una corte específica en tratados o acuerdos bilaterales o multilaterales. Sin embargo, en ciertas circunstancias, como el caso de la CIJ, puede existir una obligatoriedad más amplia si los estados han aceptado la jurisdicción obligatoria de la corte en cuestión. En resumen, las Cortes internacionales ofrecen un mecanismo para resolver conflictos de manera pacífica y de acuerdo con el derecho internacional. La obligatoriedad de someter un conflicto a ellas depende de varios factores, incluyendo los acuerdos existentes y la jurisdicción aceptada por los estados involucrados. En el sistema internacional enfrenta una serie de retos complejos y multifacéticos que reflejan la interconexión y la evolución de las relaciones internacionales. A continuación les mencionaré algunos. Como primer punto está el cambio climático, el segundo punto la desigualdad y pobreza, el tercer punto conflicto armado, cuarto migración y refugiados, quinto ciberseguridad y tecnología, 6 nacionalismo y populismo, 7 salud global, 8 derechos humanos, 9 desafíos regionales. En conjunto, estos retos demuestran la necesidad de una cooperación internacional más sólida, así como la adaptación y fortalecimiento de las instituciones y los mecanismos existentes para abordar los desafíos emergentes en el sistema internacional. El uso de las fuerzas en las relaciones internacionales es un tema complejo y controvertido que ha sido objeto de debate y discusión a lo largo de la historia. Ejemplos recientes como la guerra de Irak y la guerra de Ucrania ilustran diferentes aspectos y perspectivas sobre el uso de las fuerzas en el ámbito internacional. La guerra en Irak del año 2003 fue un conflicto militar liderado por Estados Unidos y sus aliados, que resultó en la invasión y derrocamiento del régimen Saddam.
La justificación principal presentada por los Estados Unidos fue la supuesta posesión de armas de destrucción masiva por parte de Irak y la percepción que constituía una amenaza para la seguridad internacional. Sin embargo, estas afirmaciones resultaron ser infundadas, lo que generó controversia sobre la legitimidad de la guerra. La guerra de Irak fue un objeto de críticas sustanciales por parte de la comunidad internacional y generó protestas a nivel mundial. Muchos argumentaron que la guerra no contaba con una autorización de consejos de seguridad de las Naciones Unidas, lo que planteaba dudas sobre la legalidad bajo el derecho internacional. La falta de mandato de la ONU y la ausencia de pruebas concluyentes de armas de destrucción masiva llevaron a cuestionar si el uso de la fuerza se ajustaba a los principios de las Cartas de las Naciones Unidas. En la guerra de Ucrania, que comenzó en el año 2014, fue un conflicto en curso entre Ucrania y fuerzas separatistas respaldadas por Rusia. En las regiones de Donetsk y Lugansk, Rusia anexionó la región de Crimea en 2014 tras un referéndum que fue ampliamente condenado por la comunidad internacional. El conflicto entre Ucrania ha involucrado enfrentamientos armados, violencia y tensiones políticas. El conflicto en Ucrania ha planteado cuestiones sobre la soberanía, la integridad territorial y el uso de las fuerzas en el ámbito internacional. La anexión de Crimea y el respaldo de Rusia a las fuerzas separatistas ha sido objeto de críticas y sanciones por parte de la comunidad internacional. La respuesta internacional ha variado y la diplomacia y los esfuerzos de resolución de conflictos han sido un competente importancia para abordar la situación. En resumen, la guerra en Irak, como la guerra de Ucrania, ha generado debates sobre la justicia, la legalidad y las implicaciones del uso de las fuerzas en las relaciones internacionales. Estos casos ilustran la importancia de considerar el derecho internacional, la legitimidad y las consecuencias humanitarias al tomar decisiones sobre el uso de las fuerzas en el escenario internacional. El cambio climático se refiere al fenómeno a lo largo del plazo de alteraciones significativas en los patrones climáticos globales. Estas alteraciones están mayormente relacionadas con el aumento de concentración de gases efecto invernadero en la atmósfera, principalmente debido a actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la industrialización. Estos gases atrapan el calor de la atmósfera, lo que causa un aumento gradual de las temperaturas en la Tierra y provoca una serie de efectos y desafíos importantes. Entre ellos está el aumento de las temperaturas, el cambio en los patrones climáticos, el derretimiento de los glaciares y el hielo, aumento del nivel del mar, impactos de la biodiversidad, aumentos en eventos climáticos extremos y el impacto en la seguridad alimentaria. Para abordar el cambio climático es necesario tomar medidas a nivel mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y adoptar prácticas más sostenibles en todos los sectores de la sociedad. El Acuerdo de París, un tratado internacional adoptado en 2015, busca limitar el calentamiento global a niveles seguros y promover la adaptación a los efectos de cambio climático. La colaboración global y la implementación de políticas y tecnologías sostenibles son esenciales para mitigar los impactos del cambio climático y proteger el medio ambiente y las generaciones futuras. Es muy importante tomar en consideración que para fortalecer el sistema internacional de las Naciones Unidas es esencial para abordar los desafíos globales de manera efectiva. Aquí hay un tipo de sugerencias para considerar, como las reformas institucionales, que es muy importante evaluar, actualizar la estructura y el funcionamiento de las Naciones Unidas para asegurar que eficientes y capaces de abordar los desafíos actuales. Esto podría incluir una reforma del Consejo de Seguridad de la ONU para reflejar y mejorar la distribución actual del poder global. Mayor participación y representación, incluir una gama más amplia de países y actores de las decisiones y toma de decisiones de la ONU. El fortalecimiento de la diplomacia preventiva para promover la resolución pacífica y conflictos para prevenir crisis antes que la escalen. El cumplimiento de las Cartas de las Naciones Unidas y apoyar a los objetivos de desarrollo sostenibles. Muchas gracias.